Por varias razones. En especial, está siendo acusada por especialistas, por académicos, de representar un riesgo para la información del país, para sus documentos, pues, porque centralizaría miles de archivos en poder de la Secretaría de Gobernación. Le daría mucho poder al secretario de Gobernación en materia de documentos. El argumento, es precisamente uno de los argumentos, es que podría haber una tentación política para borrar documentos históricos que sean incómodos. Y por eso saludo a Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, una de las organizaciones que se halla en contra de esta ley. Lourdes, buenas noches. Vamos a aterrizar esto. ¿Qué quiere decir esta ley de archivos? ¿Qué riesgos implica? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esta ley, recordemos que fue mandatada por la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, en la cual se estableció que había que crear una ley general de datos personales, que actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados y que ya se aprobó en el Senado, y una ley general de archivos, además de la ley general de transparencia que se aprobó hace un año. Entonces, la idea de hacer esta ley general de archivos pues, fue articular cómo se produce la información en el país, cómo se gestiona y cómo se conserva, que es lo que realmente encontramos en los archivos. Entonces, pues ya hay más de un año de rezago en esta legislación y se crearon mesas técnicas en el Senado por invitación del senador Alejandro Encinas, que era quien llevaba este tema, para pues recopilar opiniones de diversos expertos y de organizaciones sociales. Se invitó a historiadores y diversas personas estuvieron participando en esas mesas técnicas. Algunas de las recomendaciones fueron consideradas en esta iniciativa y otras no. Y estas que no han sido consideradas, pues generan mucha preocupación, que es básicamente lo que más ha alertado tanto a historiadores como organizaciones sociales, que por lo general no se encuentran unidos en una sola causa. Hay que decirlo que ahora este tema pues ha despertado lazos de solidaridad entre comunidades que por lo general no coinciden. Básicamente lo que preocupa es que la iniciativa crea un Consejo Nacional de Archivos, que sería el eje rector de la política archivística en el país, y este consejo estaría integrado principalmente por políticos y estaría encabezado por la Secretaría de Gobernación. Es decir, que a partir de este diseño sería la Secretaría de Gobernación que dictaría cómo se debe de gestionar toda la información del país, en los 3 niveles de gobierno, en los poderes públicos y en las entidades federativas, ¿no? Y entonces, pues nosotros creemos que esto es un despropósito porque no hay ninguna justificación para que se haga este diseño a la luz de los avances recientes que hemos tenido en materia de transparencia y acceso a la información. Lourdes, y aquí además, hay un tema que me gustaría preguntarte, porque se habla también de la creación de un concepto que realmente suena extraño: documentos históricos confidenciales. Estamos hablando de documentos que quedarían sellados para siempre por decisión de políticos de la Secretaría de Gobernación. Eso ya no está así en la ley. En la ley, afortunadamente, existen senadores con mucha sensibilidad a las críticas y a las expresiones que ha habido en este tema, como por ejemplo la senadora Laura Rojas, el senador Zoe Robledo, inclusive la senadora Cristina Díaz fue la que propició que junto con Laura Rojas hubiera audiencias públicas. El día de ayer hubo un proceso de audiencias públicas en donde hubo más de 37 invitados, y de esos 37 invitados, 30 criticamos estas dos cosas. La figura de archivo histórico confidencial se eliminó de la primera versión que había, afortunadamente, porque era un despropósito. Sin embargo, quedó en un transitorio, el artículo 14º transitorio, en la cual se establece que todos estos documentos que ya están en archivos históricos y que no han tenido un proceso de valoración, es decir, que no han sido valorados según las técnicas archivísticas, debieran de pasar por estos procesos. Entonces, eso, por lo menos la redacción, eso se entiende. Eso pues ha generado mucho enojo entre los historiadores porque sería un auténtico bloqueo a su labor
a la materia de su trabajo, que son los archivos, y además, pues sí podría propiciar que hubiera una especie de purga de la información, no solo la vinculada con la historia, sino con los documentos de la gestión cotidiana del poder. Y por eso estamos en las causas de transparencia y rendición de cuentas, pues estamos muy preocupados porque tendrían un plazo de hasta 3 y 4 años para hacer esta revisión. Lourdes, con esto me quedo. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Retrovisor, quien controla la historia, controla la forma en la que se redacta, en la que se reconoce y en la que se recuerda. Te agradezco por haber estado con nosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches.